Guacara Podcast. Dentro de las cuevas tenemos otra perspectiva sobre la invasión o el encuentro, que es la perspectiva religiosa, que no es documentado por los españoles, no es en el diario de Colón. Tenemos otra perspectiva del encuentro entre los africanos, los europeos y los indígenas. Entonces no es solo la encomienda, hay la parte espiritual, hay la parte intelectual de la filosofía de sus tiempos. Esto se puede observar en las cuevas. Hola, saludos. Te damos la bienvenida al episodio número 16 de Guacara Podcast. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alice Sampson y el doctor Jacob Cooper para conversar de sus investigaciones arqueológicas en las cuevas de la isla de Mona en Puerto Rico. Atraídos por el concepto de islas remotas, ambos arqueólogos arriban a Mona, donde perciben su propio encuentro subterráneo con uno de los lugares con mayor densidad de cuevas en el mundo, y de tal forma proponen mapas alternos a diálogos contemporáneos acerca del pasado y el presente del pasaje del canal de la isla. Cimentados en el conocimiento acumulado, ayudados por tecnologías de datación disponible y junto a la colaboración interdisciplinaria, Alice y Diego sugieren otros enfoques de encuentros culturales presentes en las paredes de algunas cuevas en la isla de Mona. Sus perspectivas arqueológicas de estos encuentros sociales en las cavernas expanden los límites cartográficos contemporáneos que tenemos del entendimiento del periodo inicial de contacto europeo e indígena en el Caribe antillano. Esta plática fue grabada en las cuevas de la Reserva Natural de la isla de Mona durante el verano de 2023 y agradecemos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Cuerpo de Vigilantes destacado en la isla por su indispensable apoyo. Gracias por escuchar este episodio de Guacara Podcast y esperamos que lo disfruten. Alice, Yago, muchas gracias por acceder a esta conversación y por dedicarnos este espacio para conversar acerca de Mona, el arte rupestre y estos contextos. ¿Cómo ustedes tienen el encuentro con Mona? Bueno, eso es una cuenta interesante. Yo estuve trabajando en Cuba para muchos años. Y yo en la República Dominicana. Y estuvimos en una conferencia en San Martín en casi 2007. Y estuvimos pensando en hacer un proyecto, un trabajo de campo juntos. Entonces estuvimos buscando islas deshabitadas en el Caribe, donde hay la casualidad que encontramos con arqueología que gente no han encontrado antes. Esta estuvo la idea. Sí, sobre todo después de mi disertación de doctorado sobre un sitio que se llama el Cabo San Rafael en la República Dominicana, que se queda en la costa este de la República Dominicana con vista hacia Puerto Rico, hacia la isla de Mona, en el medio de la zona que Irving Rouse, el arqueólogo famoso norteamericano del Caribe, él define el pasaje de Mona como el centro de la cultura taína, la cultura clásica taína. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué esa zona es tan importante en tiempos precolombinos. Sí, yo estuve trabajando en el este de la República Dominicana y yo y Diego hablamos y decidimos de hacer un recorrido un poquito más grande de otros sitios en la zona, por Isla Saona, por ejemplo, que es una isla que se ubica al sur de la península del este de la República Dominicana. Entonces hicimos un viaje a Isla Saona. Sí, y Saona tiene arqueología muy buena. Muy buena, muy interesante. Un sitio arcaico, tienen algunas cuevas y una plaza, que lo dicen los arqueólogos de la República. Y después, algunas semanas en Saona, venimos aquí a Mona, la primera vez en 2012. Sí, invitado por el DRNA, porque hablamos con nuestro amigo arqueólogo Reniel Rodríguez, preguntando por yacimientos y sitios interesantes en el pasaje de la Mona, y sobre todo el lado de Puerto Rico. Y bueno, Reniel nos dijo, mira, yo conozco a alguien, Tony Nieves del DRNA, y él me dice que hay sitios interesantes en Isla de Mona. Entonces, sí, planificamos un viaje a Mona. En este momento estuvimos más interesados en los sitios que ha publicado Ovidio Dávila, por ejemplo, los batalles de la isla, el yacimiento en Sardinera. No hemos pensado en las cuevas. No, y cuando llegamos la primera vez no estuvimos bien preparados para las cuevas también. No, para nada. Y la primera cueva que nos entramos, venimos con nuestros iPhones
y las luces nada más. Y estamos empezando con el arte rupestre y la arqueología nos tiran adentro de la cueva y vamos adentro con los phones y los pilares y las baterías estaban apagando. Bueno, yo no tengo iPhone, pero sí, tienes razón. No teníamos la idea de entrar en las cuevas, pero Tony Nieves, que conoce la isla muy bien, que ha trabajado aquí durante 20 años, que tiene mucho interés en la arqueología, en la cultura de Isla de Mona, no solo en la natura, la ecología, Isla de Mona como reserva natural, pero también en Isla de Mona como palimpsesto cultural. Y también que las cuevas de mono están un fenómeno, ¿no? Porque están tan enorme y una cantidad que no he visto en todas las partes del mundo. Yo he trabajado por décadas en todas las diferentes partes de Sudamérica y el Caribe, pero no he visto cuevas y una isla como este. Y es increíble. Por la década pasada, desde 2012, estuvimos explorando todas esas cuevas, buscando sentido de cultura que empezamos en la primera vez que nos visitamos la isla. Comentan que habían trabajos previos, personas que habían estudiado la isla, o como el arqueólogo Ovidio Dávila. ¿Sobre qué trabajo ustedes se han cimentado para seguir creando y acumulando información y conocimiento cuando luego se dan ese encuentro con las cavernas de Mona? Buena pregunta. Hay varios escritos sobre Mona, algunos escritos históricos, por ejemplo, lo de Brusiffon, que visitó la isla durante el siglo XIX, describiendo la minería de guano, sobre todo en pájaros. Bueno, y también escritos por personas como Núñez Zuloaga, que visitó la isla también, dejando escritos y descripciones de la isla. Obviamente hay todo en historia relacionado con los corsarios en Mona y conocemos las fuentes históricas de los españoles. Conocemos que Mona era una etapa importante en la colonización del Caribe por los españoles en el siglo XVI, desde la Española hacia Puerto Rico. Una parada importante para los españoles, para su encomienda y para apoyar la búsqueda de oro. Entonces sí, ya conocimos que Mona tenía no solo un pasado precolonial muy importante, que obviamente Ovidio Dávila obtuvo fechas muy tempranas de Cueva de las Caracoles, que podemos mencionar porque Cueva de las Caracoles es nombrado en su publicación, y también Irving Rouse, Ovidio Dávila y otros han hecho investigaciones en Playa Sardinera, en la zona de la encomienda. Entonces, sí, elaborando en estos estudios, tomando como punto de partida para nuestras investigaciones, empezamos ahí. Pero en realidad la isla de Mona tiene como 5.000 años de cultura y entonces esto es muy interesante a ver. Y cuando vas a entrar en una cueva es como un time capsule. Es un lugar donde tienen todo este 5.000 potencial que humanos han ido hasta esta cueva. Entonces, como arqueólogos, es una cosa importante que tenemos un nivel de fechamientos, que sabemos cuándo estas cosas están pasando. Y eso es un gran tema y una gran obra, porque a fechar los restos humanos o arte rupestre es una cosa muy difícil. Entonces, una cosa que estamos haciendo es buscar el arte rupestre en toda la isla, buscamos y también ponemos una fecha, ponemos una idea de cuándo están los temporales de cultura en la isla. Y es una gran pregunta que toma mucho tiempo, mucho trabajo hacer. Y sobre eso, ya hago un poco para nosotros conversar en este aspecto, es también en la línea de la pregunta de Tamara, que es que ustedes están añadiendo una nueva capa de estudio. O sea, están los trabajos de Rouse, o vídeos formales de arqueología, otros trabajos seguramente, pero ustedes están añadiendo este tipo de conocimiento adaptado a tecnología. Hay unos aspectos que añaden a una conversación. Sí, exacto. Y historiadores como Walter Cardona, por ejemplo, que ha hecho mucho trabajo en la isla, que conoce la isla muy bien, y otros arqueólogos también de Puerto Rico, como Isabel Rivera, ha hecho estudios aquí también, muchas personas. Sí, y el enfoque que nosotros estamos interesados son los finger floating. Y cuando entramos a algunas de las cuevas, encontramos con mucho de este arte rupestre y no sabemos al principio si estuve realmente precolombino o viene más tarde o una forma. Entonces esto estaba una pregunta. Diego, tú comentaste que ustedes llegan aquí a Isla de Mona y encuentran tantas cuevas y precisamente las personas que han estudiado la Isla de Mona desde un punto de vista de geología
mencionan que Mona es uno de los lugares que más cuevas tiene, si lo comparas por sus kilómetros, cuán grande es. Si podemos mezclar un poco eso, que en Mona hay tantas cuevas y sabemos que existe ese mito que recoge Pané, que la cultura prehispánica viene de las cuevas y proviene de las cuevas. ¿Cómo ustedes podrían pensar que un lugar como este, con tanta cueva, que es sumamente visible desde el mar, desde que estás en el agua, cómo pudo haber atraído esos primeros pobladores, atando y tomando como verdadero ese mito que recoge Pané, que los prehispánicos vienen de la cueva? ¿Cómo eso podría conjugar para toda esa manifestación cultural prehispánica que hay aquí en las cuevas? Bueno, es una pregunta muy interesante porque sí, yo estuve trabajando mucho tiempo en Cuba, Alice en la República Dominicana y yo también en Puerto Rico, y yo sé que cada cueva donde vas hay cosas de la gente precolombino en esas cuevas porque tienen este vínculo de espiritualidad, esta idea de Casipajagua, que esas ideas que van adentro de los orígenes de la humanidad entero. Entonces, esto es como el atrás de estas ideas, pero cuando llegas a Mona, por barco o canoa, pueden mirar estas enormes partes de pared y todo están completamente con huecos de cuevas. Eso es maravilloso. Y no hay ni posibilidad que la gente indígena no miran esto y piensan, ¿qué tipo de cosa es esto? Y cuando entras y sigues un poco adelante, las cavernas están enormes, como un catedral de ancho y tamaño, y van adentro y pueden ir caminando por kilómetros adentro de la tierra. Entonces, sin duda, esta isla fue una cosa muy importante por este vínculo con las ideas de los mitos, de las ideas de la cultura y realidad. Y pienso para mí que este vínculo entre el arte rupestre y esas ideas están muy, muy fuerte aquí en esta isla. Sí, y obviamente son ideas más antiguas todavía. Por ejemplo, siempre hablamos de Pané, pero esas ideas vienen mucho más atrás de esto. Por ejemplo, como tú dices, Diego, Mona ha atraído personas durante 5,000 años, mucho más temprano que los relatos de Ramón Pané, por ejemplo. Sabemos que las cuevas eran lugares de orígenes muy importantes, no solo por los seres humanos, pero para muchos otros fenómenos como el sol, la luna, el agua, la lluvia. Son fuentes de vida en diferentes formas. Y la isla de Mona es una isla muy chiquita, pero realmente no es solo una isla. Son muchas islas, son muchos mundos. Hay el mundo de la superficie, hay el mundo subterráneo, hay el mundo marítimo. Y también cada cueva tiene su personalidad propia, ¿no? Cada cueva es diferente, el acceso a cada cueva. Algunos son fáciles, se pueden caminar atrás de la playa, pero otros necesitan una soga, van 5 metros atrás y en estas cuevas se encuentra con arte rupestre también. Entonces cada cueva tiene su personalidad y sus ideas y su camino para ir adentro. Sí, y bueno, estamos hablando de los arqueólogos previos que han hecho trabajos, pero realmente es la vida de las cuevas y los estudios de las cuevas es algo muy interdisciplinario porque nosotros aprendimos mucho de los espeleólogos que también tienen un feeling para la arqueología. Por ejemplo, Mike Lace, Pat Cambises, ustedes y todo el equipo de los espeleólogos que han hecho trabajos tremendos en Mona y nosotros aprendimos un montón de Mike y Pat. Sí, discutimos esto en 2012. Dicen, bueno, no vamos a regresar a Mona sin gente que sabe algo de cuevas. Sí, porque nosotros no saben nada. Y cuando regresamos con un grupo de espeólogos de Puerto Rico y Pat y Mike, y ellos nos muestran todo, ¿no? Ahora yo tengo confianza dentro de una cueva, pero en este momento no he tenido nada. Pero toda esa sabiduría de dónde viene el aire, la manera para grabar y hacer los mapas y también navegar dentro de las cuevas, que toman 3 fuentes de luz cada vez, no solo un iPhone. Y entonces, de esta manera, eso es una parte de nuestro trabajo que me encantó, porque cada año que venimos estoy aprendiendo mucho más. Y pienso, me gusta ese intercambio de sabiduría que viene de diferentes fuentes de conocimiento, entre nosotros arqueólogos, espeólogos, geología, también paleoclimatólogo, paleotempestólogo, también con Rolf y toda esta gente. Entonces es un grupo de mucha gente que están trabajando junto y la cueva es el enfoque, pero esto me gusta. Sí.
Ustedes mencionaron, por ejemplo, a Mike Lacey, a Patricia Cambesis, que son espeleólogos que llevan trabajando muchas décadas aquí en la isla de Mona. También ellos uniendo trabajo de personas de Puerto Rico que ellos lo han ampliado. ¿Cuán importante han sido esos mapas, crear un mapa de cueva previo a que ustedes vayan a la cueva? Esas personas que vienen, se arrastran por todos los lugares, que muchas veces haciendo el mapa crean una intimidad previa con la cueva, que pueden tener información y se la pueden dejar ejemplificada. ¿Cómo eso le ayuda a ustedes en las investigaciones? Eso es una cosa muy interesante, porque yo siempre estoy pensando en la forma de la mapa indígena, porque no tenemos ni evidencia que ellos han tenido mapas como un dibujo dos-dimensional sobre la arena. Ellos no piensan en esta forma. Y también cuando se van adentro de una cueva, esas ideas de un espacio dos-dimensional no existen, ¿no? Porque sin luz, sin manera, sin ángulo derecho, todo está a una forma cuatridimensional. Y estás en todas las diferentes formas. Y yo no puedo pensar en una forma dos-dimensional como una mapa. No, nunca pienso como en una cueva. Y entonces, cada cueva donde vimos, nunca hemos tenido una mapa antes que nos vamos adentro. Los mapas que tenemos están muy útiles cuando tenemos el arte rupestre y queremos poner sobre una mapa para publicación. Pero para experiencia de cuerpo y de realidad nunca uso, ¿no? Es una cosa completamente diferente. Porque cuando vas adentro, estás en un otro mundo y las reglas no están normal. Sí, los mapas son un recurso imprescindible para ubicar la arqueología después. ¿Dónde encontramos esa imagen? ¿Dónde está la pictografía aquí? Es que analizamos los mapas en una etapa después. Sí, pero imprescindible, porque es muy importante ubicar las cosas la arqueología que encontramos, ¿verdad? Y el problema es que una persona que lee uno de nuestros artículos sobre esto es arte rupestre, esto es la mapa, no tiene ni sentido de realidad que es adentro, porque una pintura en un foto dos-dimensional no da la experiencia que cuando llegas, que estás abajo de un túnel, van por una esquina, van abajo a través de un pedacito de agua y después tienen una reflexión de esta foto adentro. No tienen esta experiencia. Y eso es la cueva y el misterioso de cueva. Y por esto tiene este vínculo con la cultura también, que cuando tienen ese tipo de experiencia es mucho más que una realidad de una imagen. Usando Mona como ese punto central entre el español y Puerto Rico. Sabemos que había una identidad precolombina que era muy similar entre las dos islas, o sea, eran nuestros taínos que discurrían entre ambos contextos, pero por lo que ustedes han identificado, Mona representa un espacio que es un punto de conexión pero con su propia identidad, o es Mona en sus trabajos idéntico a lo que hay allá e idéntico a lo que hay en cada extremo de la isla. Es una muy buena pregunta. Pero para mí, bueno, posiblemente tenemos diferentes opiniones, pero para mí, Mona es una isla muy, muy chiquito y pequeña, pero en realidad es el centro de un mundo. Y para mí, las culturas del este de la República Dominicana y el oeste de Puerto Rico están más vinculados desde la gente del este de la República Dominicana y el oeste de la República Dominicana. Entonces, esta parte del mar es como un centro de tierra, de territorio, y la isla es una representación del centro de este espacio. Entonces, a veces, en un punto de visión de gente moderna, la isla es una cosa entero, pero pienso en el pasado, esta parte del mar fue el centro, y por esto islas están parte de un otro punto de vista. Para mí, esto es para qué pienso yo. Entonces, estamos en el centro entre la gente de los dos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es que en la cartografía moderna tenemos una imagen muy estática. Tú eres de Puerto Rico, tú eres de la República Dominicana, pero en el pasado no era así. Había mucho movimiento entre las islas, entre diferentes lugares. Hay muchas influencias en la arqueología de Mona que se ve en otras partes de las islas. Esto se ve en la diversidad, por ejemplo, del arte rupestre que hay en Mona, que es como muy similar al arte rupestre en el Parque del Este de la República Dominicana, pero también hay arte rupestre en la República Dominicana y Haití que no existe en Mona. Y al revés, hay mucha influencia de grandes islas como Borinquen, pero también de las islas menores y de más lejos.
Y eso se ve en los métodos y en los materiales que usaron las personas que visitaban las cuevas, que quizás sí vivían aquí, pero quizás que venían de otros lugares para encontrarse en la isla. Sí. Los diferentes estilos se ve en el arte rupestre. Algunos usan carbón, usan pintura, usan sus dedos. Hay también arte rupestre más convencional, como los petroglifos en Cueva de las Caritas, por ejemplo, que son bien conocidos. Sí, también tenemos algunos arte rupestre que están similares a la cerámica, ¿no? Que estilos que sabemos en la cerámica como Boca Chica y ese tipo de cosas que están bien no reconocidos. No, me gusta esa idea. Y también la otra cosa es que hay movimiento de gente durante el año también, que toda esta idea de los paisajes y territorio, hay gente que está moviendo con los recursos que están moviendo durante el año. No, los peces están moviendo las diferentes formas de cosas. Entonces, sí, y mono es parte de esta mezcla y movimiento de cultura a través del Caribe. Para seguir adentrándonos un poco más a la cueva, sabemos que la espeleogénesis de las diferentes cuevas que pueden haber crea unas condiciones dentro de ellas muy especiales. Uno puede ver que la geomorfología de la cueva muchas veces condiciona el tipo de técnica y el tipo de arte rupestre que hay. ¿Cómo ustedes han podido hacer esa relación del tipo de arte rupestre y la técnica que se utiliza con las paredes? Bueno, hemos visitado más que 100 cuevas en la isla, ¿no? He explorado y encontramos con arte rupestre precolombino en casi 30 o algo, 30, 35. Es un montón de arte rupestre y un montón de paisajes donde tiene. Y esa idea que buscamos para un pattern o algo que es similar es una gran discusión y podemos tomar muchos años. Pero para mí hay un vínculo que es claro, que en cuevas donde hay fuentes de agua dulce adentro, es muy común encontrar con arte rupestre bien interesante. Normalmente estas fuentes de agua están bien adentro del sistema de la cueva, en el área de dark zone, no hay ninguna luz natural, estás bien adentro de la cueva y encuentras estas cavernas que tienen agua y durante estas áreas ahí tiene arte rupestre sobre los muros. Y hay un punto de visión que tengo que es que la gente está allá para usar el agua y eso es parte del camino y parte de la cosa que están haciendo. Entonces eso es porque hay arte rupestre. Y el otro y es que estas áreas que tienen agua hacen algo con el microclima de la cueva y los muros están muy blandos para tocar. Entonces, en estas áreas donde hay agua, hay humidación del muro, entonces pueden poner sus dedos a través del muro porque están blando y en esta manera pueden hacer finger fruiting muy fácil. Y entonces hay dos puntos. Uno es que es más practical, que entonces pueden hacer el arte rupestre porque los muros están blandos. Y el otro, o sea, están allá porque el agua está allá. Y esto es parte de una cosa muy importante. Sí, como menciona Diego, la presencia de agua es un patrón muy importante, muy fuerte. Y la oscuridad. Y eso es una diferencia con el arte rupestre, inscripciones, graffiti. Usamos muchas palabras, ¿no? Pero hay una diferencia entre el arte rupestre precolombino o indígena y las inscripciones más modernas. Las personas en tiempos más modernos, como por ejemplo los mineros, buscan la luz. Están como pasando tiempo en las entradas donde hay luz. Aparte de cuevas como por ejemplo Espinar, donde sí entra un poquito de luz. Sí. Pero en la mayor parte de las cuevas, donde se encuentra agua y oscuridad, ahí empieza el arte rupestre, las actividades indígenas en las cuevas. Y es lo que tú dices, que hay una interacción entre las paredes de las cuevas, los carbonatos en las superficies y el agua, y las superficies sobre todo donde las superficies de las cuevas son suaves, son blandas, son como harina mojada, que las personas han dejado sus huellas, sus trazos. Y en respuesta a la pregunta sobre los estilos y este vínculo, no sé, es bien complicado y necesitamos 2 vidas para hacer el análisis porque tenemos cientos y cientos de dibujos individuales. Hay ejemplos de algunos que tienen muchas diferentes cuevas y hay algunos que están bien particular, que no he visto en ni otro ejemplo en todo el Caribe. Entonces necesitamos un montón de trabajo hacer un análisis bien definido y es complejo porque hay un montón.
Sí, y este patrón no es único en el Caribe, porque hay ejemplos de los grabados digitales en las paredes suaves de las cuevas en la República Dominicana, en Cuba. Los arqueólogos han documentado eso ahí también. Pero creo que Mona es único por la conservación del arte rupestre, del patrimonio cultural que hay. Quizás que las cuevas en Mona son un ejemplo de cómo eran las cuevas en la Isla Grande, por ejemplo, antes de todo el desarrollo, muchos visitantes, porque Mona es más lejos, es protegido por el DRNA hoy día, y también en el pasado es una isla más aislada. Pero yo he visto ejemplo, cosas que no he visto en otros lugares, posiblemente no vemos tú más, pero sí. Ayer estuvimos en Pájaros con este tipo de arte rupestre que está bien raro del canon normal de precolombino, ¿no? Sí. Pienso que hay cosas que están, posiblemente es la mezcla entre cultura. Es que podemos ir un poco más en la conversación, que cuando tienen gente que vienen de diferentes culturas, diferentes sociedades, la cueva, una forma de arte, es parte del diálogo entre sus culturas. Y tenemos esto cuando llegan los europeos, ¿no? Que ellos van adentro de la cueva, están en comunicación con los dos, adentro, al mismo tiempo, en la cueva. Esto es mi idea, esto es tu idea, hacemos el dibujo sobre el muro, y es un intercambio, diálogo directo. Y pienso, en las temporadas precolombinos tenemos esto, una mezcla de muchos diferentes estilos en la misma cueva, y posiblemente es parte de esta conversación. Si están en la sala al mismo tiempo y vienen más después y dicen, esto es tuyo, eso es mío. ¿Me entiendes? Sí, quizás que tiene razón. Por ejemplo, el arte rupestre en el Parque del Este de la República Dominicana. Yo no he visto grabados digitales, pero no he visitado las cuevas del Este después de la experiencia en Mona. Quizás que nosotros vamos a ver, a mirar en una manera diferente por la experiencia que tenemos en Mona. Pero en el Parque del Este, por ejemplo, las cuevas tienen arte rupestre estupenda, pero es hecho con guano, con pigmentos, no con los dedos grabando en las paredes. Eso es una cosa muy importante, que después de algunos años aquí nos tenemos los ojos para verle esos dedos, pero si no están buscando por esto, pueden hacer sin mirando, ¿no? Es una cosa que está muy frágil, muy delicadas, y están bien preservadas porque no viene mucha gente a estas cuevas. Pero están muy, muy delicadas por todos los muros, y hay dibujos que necesitan tomar tiempo en una sala a ver. Y si van corriendo no van a verle. Sí, porque obvio la geología de las cuevas de Mona es distinta. Yo he leído, creo que es en Núñez, el cuento de Núñez Zuloaga, que él menciona que los pescadores antes llamaban la superficie de las cuevas sudo de roca. El sudo de roca, y eso entiendo, porque ahí sí, las paredes son, en muchos lugares, son saturados con agua. Sí, y blando a tocar. Y blando. ¿Cómo ustedes han podido ver que hay ese diálogo entre paisajes y las cuevas de Mona? ¿Puede haber alguna relación que Mona se encuentre entre Puerto Rico y República Dominicana? Bueno, es interesante porque muchos de los arqueólogos hablan en términos económicos de recursos. ¿Qué recursos tiene esa isla? Hay muchos peces, hay pájaros, se puede buscar los huevos de las tortugas, por ejemplo. Pero ¿qué es verdad? Es verdad, y son temas muy importantes, pero es también una actitud económica. Yo creo que el gran attraction de Mona era las cuevas, los espacios subterráneos, el mundo subterráneo que ofrece la isla. Sí, la misma razón que nosotros venimos. Sí. Hemos gustado esa isla. Y también es un viaje a llegar, ¿no? En lancha ahora es bien duro, en tiempos modernos, pero con canoa desde Puerto Rico aquí remando, esto es bien duro. Entonces quieren ir, es un destino. Pueden encontrar comida más cerca de la casa, seguro. Entonces no necesitan ir pues solamente por los recursos. Sí. Y no solo las cuevas son zonas de encuentro, hay batallas también en la isla. En tiempos históricos y coloniales, todos los asentamientos son en las playas, alrededor de la isla, no en el centro. Solo en tiempos precoloniales, la gente ha usado todo el paisaje. También en el centro, en la costa, en las cuevas. Y es otra cosa una cosa que no tenemos la respuesta, pero yo pienso
que están usando el guano de las cuevas en tiempos precolombinos a ayudar a ellos con agricultura, porque la tierra en las bajuras del centro de la isla es muy bien rojo y fértil, y yo pienso que están usando el guano para hacer este tipo de agricultura. Eso es una idea que tengo yo, pero pienso que con esto es otro lugar porque tienen sus pueblos aquí. Sí, claro, no era un invento del siglo XIX el No. uso del guano. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando llegaron los españoles, ellos han pensado, pero ¿cómo es posible que los conucos son tan fértiles, que el casabe es tan grande, cuando ellos tenían sus conucos en la roca? Bueno, es otro tipo de agricultura, es otra tecnología. Y seguramente han usado el guano como abono para la fertilidad del terreno, que ahora es roca, parece roca. Eso es interesante. Ustedes nos han planteado que Mona es un atractivo por sus cuevas y atándolo al origen de la humanidad, para nuestros aborígenes, la relevancia de la cueva, pero nosotros creemos que la cueva es un punto de encuentro y que tiene una conversación prehispánica, tiene una conversación de contacto con los europeos, pero hay una continuidad que, como dijo Jacob, nos trae hasta hoy. Este tema, esta conversación, esto que ocurre muchas veces en el suelo de la cueva, en superficie, en el mar, ¿es un tema de interés para ustedes, para su trabajo? Sí, enorme para mí. Yo pienso que cuando estoy en una cueva estoy vinculado con cada persona que estuve allá. Están como un lugar de memoria social. Entonces esto es el vínculo. Y esas cosas sobre los muros están en este vínculo. Porque en una cueva, una caverna, pueden mirar cosas precolombino, cosas del siglo XVI. Entonces estamos asentados 20 metros de una caverna que tienen cosas precolombino, cosas del primero gente europeo que han llegado a las islas durante el siglo XVII, XVIII, XIX, guano, tienen todo allá. Entonces esto es un diálogo directo. Y yo me encanto, es un acento adentro de este espacio y pensar de la gente que estaban allá y también este tipo de diálogo y qué son sus perspectivas sobre las cosas del mundo. Y eso es para mí fascinado. Y cuevas están eso, no sé la palabra, es para mí un time portal. Eso Sí. es que están, no sé la Sí, palabra. un portal de tiempo. Sí, esto es para mí. Ustedes vienen a las cuevas y ven el arte rupestre, investigan. ¿Han hecho excavaciones fuera de las cuevas para atar esa habitación que ocurría fuera de ellas con la cueva? Sí, bueno, hemos hecho excavaciones pequeñas en Sardinera, donde han excavado también Irving Rouse y Ovidio Dávila, pero un poquito más hacia la costa, ¿verdad? Y nos encontramos en la zona de la encomienda donde los indios trabajaban el algodón, hilar el algodón para hacer las hamacas, para hacer las camisas. Y obviamente en esos tiempos es parte de un sistema muy explotativo. Y la arqueología de Sardinera te da la impresión de esa explotación de los trabajadores, de los indios trabajadores bajo el control de los españoles, por ejemplo. Pero mirando hacia la cueva y dentro de las cuevas tenemos otra perspectiva sobre la invasión o el encuentro, que es la perspectiva religiosa, que no es documentado por los españoles, no es en el diario de Colón. Tenemos otra perspectiva del encuentro entre los africanos, los europeos y los indígenas. Entonces, no es solo la encomienda, hay la parte espiritual, hay la parte intelectual de la filosofía de sus tiempos. Esto se puede observar en las cuevas y ningún español ha documentado ese aspecto. Bueno, no desde el punto de vista como indígena. Sí, los españoles obviamente hablan de bautismo de los indios, etc., pero no escriben sobre la experiencia del encuentro entre las religiones diferentes. Y en las cuevas, sí, las cuevas ofrecen una otra perspectiva. Sí, y yo pienso que ahí, afuera de esta cueva, hay el pueblo donde estaban la gente indígena viviendo en Sardinera. Y ellos estaban viviendo allá. Y cuando vienen europeos durante el principios del siglo XVI para hacer este tipo de trabajo con algodón, este gente indígena han traído esos europeos y han venido a estas cuevas, ¿no? Ellos han traído esto, esta gente vienen hasta dentro de aquí con estas cuevas
Y ha sido su discusión, su intercambio cultural ahí, en esta caverna, con las cosas de escritura, de Jesucristo, estas partes del Biblio, esa discusión. Y para mí, ese tema que estaban hablando sobre la forma de diálogo en la cueva es un poco diferente. Pienso que los europeos sienten diferente. Ellos no fueron los maestrías del terreno y no estaban los jefes. Ellos estaban vulnerables. Estaban afuera de su territorio, adentro de una caverna, en la parte muy oscura, adentro de la isla, en el territorio indígena, porque toda esta caverna está lleno con arte rupestre. Y la gente europea no dicen, bueno, eso indígena no sabe nada. Es una maravilla ver toda esta forma de arte y esta cultura, y están pensando en una forma diferente. Y nunca uno de estos europeos van a escribir en sus cartas al rey en España, bueno, hoy estamos en una... No. Ellos están escribiendo así, estamos los jefes, pero en realidad la forma de interacción fue personal, fue de mucho más igualdad para mí de esa discusión. Y pienso que esta forma de evidencia que tenemos aquí da una perspectiva muy diferente a los textos históricos que están normal, que son los libros históricos que la gente y los niños leen en los libros de Puerto Rico ahora. Vienen de estas fuentes históricas. Pienso que en esta evidencia de la cueva necesitamos poner más al frente de esta historia. ¿Y qué los motivó precisamente a cuestionar esos dualismos típicos, esa antología típica que se tiene sobre esa interacción temprana entre esos pobladores prehispánicos y los colonizadores? ¿Qué los motiva a ustedes a hacer estas indagaciones que cuestionan lo que está en los libros? Bueno, estamos arqueólogos, no estamos historiadores, entonces arqueología es la manera que vemos la evidencia de cultura material y nos vemos y no estamos solo leyendo las fuentes de historia. Y para mí eso es cosa muy importante, porque gente dicen algo y escriben algo que no es verdad, que no es de verdad, porque quieren dar una impresión de una cosa que no es real. Y evidencia que es diferente da la perspectiva mucho más definido de la personalidad de la persona. Y para mí, historia es los escritores de gente que no están hablando la verdad todo el tiempo. Y arqueología para mí es una otra perspectiva. Eso es porque me gusta arqueología. Sí. Bueno, sí, no sé si es una cuestión de verdad o no. Es más una cuestión de la historia no dice todo. Por ejemplo, las fuentes históricas del siglo XVI son fuentes burocráticas, son listas de bienes, son cuentos de impuestos. Es burocracia. Para mí me gusta esa idea que los europeos se llegan y es demasiado calor, no tienen nada a comer porque nada se crece, todas sus ideas de Europa necesitan la comida de cazaba, necesitan las hamacas para dormir, necesitan algodón porque su ropa es demasiado caliente. Y en realidad está de pique de mosquito y está destruido. Y ponen las cartas, ya todo bien, estamos de control, envía más recursos, envía más gente. Pero en realidad están buscando ayuda de la gente indígena. Y esto es la conflicto en mi mente. Esto es que va a pasar en Mona, pero... Sí, hay muchas fuentes diferentes de historia. Los escritos son una fuente, arqueología es otra fuente. Sí. Y para mí en Mona, la evidencia da este amplio de perspectiva. Sí. Y da esta evidencia de ideas diferentes. Y esto me gusta. Y esto es muy, muy raro y escaso a encontrar con este tipo de evidencia. Muy difícil. Yo no sé otro lugar en todo el Caribe donde tienen este diálogo material tan directo entre los europeos primeros y la gente indígena. No conozco. Entonces tenemos mucha suerte que tenemos está bien preservado en esta isla aislada. Yo creo, Yago y Alice, que estando aquí en la Cueva 18, para propósitos de su investigación, que tiene otro nombre para nuestros locales y para la gente que conoce y visita la isla, ustedes ya han dejado dispuesto el espacio para conversar sobre lo que ustedes han encontrado y tal vez proponernos esta comunicación, cuáles son los hallazgos, cómo los han apoyado y qué conversación o narración existe ahí. Que si les parece bien, pues podemos proceder y hacemos ese recorrido y ustedes nos guían como lo han investigado y como lo proponen en sus escritos. ¿Seguro? Estamos aquí en una sala que mide 8 metros, más o menos 8 metros por 8 metros, forma redonda. Se puede ver la luz de la entrada muy lejos
Y yo dijo que el techo está un poquito encima de mi cabeza, menos de 2 metros de alto. Y si miramos arriba, vemos que todo el techo está cubierto de arte rupestre de figuras, de cruces, de caras, de meandros, de formas geométricas. Es completamente cubierto. Y la cosa muy distinta de ese arte rupestre es que no es en pintura, no es en carbón, son grabados digitales. Son los trazos o las huellas de los dedos haciendo marcas, dejando huellas en las superficies blandas de las cuevas. Y entonces tienen un color más blanquito que el resto de la cueva. Y a través de esos dedos o el fingerfluting tenemos speleotemos que viene en un color brillante amarillo, que es la agua que viene a través de la roca, y esto se crece en formas naturales arriba del techo también. Y eso es muy maravilloso a ver, pero también es muy útil para los arqueólogos porque podemos tomar muestritas de infinitísimo tamaño y fechar estos speleotemos fechando uranium thorium. Y esto pueden decir que seguramente esto es arte rupestre precolombino. Sí, nos ofrece otro método encima del carbón 14 para fechar el arte rupestre. Obviamente no nos da una fecha directa del arte rupestre, pero nos da como un nivel de evidencia y que viene con otras formas de evidencia. Tenemos las fechas uranium thorium, tenemos fechas de radiocarbón de la terrestre y también tenemos lámparas precolombinos. Y en este caso, Alice, mencionaste que en la descripción de esta sala tiene ya esta conversación de contacto con europeos o esta sala es únicamente precolombina. Yo diría que esta sala tiene arte rupestre indígena precolombina. Sí. Sí, yo mencioné que hay una cruz, pero es una cruz estilo indígena, no es una cruz cristiana aquí. Y la primera vez que hemos venido a esta cueva, encontramos con el arte rupestre precolombino primero. Sí. Y cuando vas más adentro de la cueva, vamos a encontrar con los principios del siglo XVI. Por ejemplo, aquí hay una cara con muchos rayos, 2 ojos. Hay figuras interactuando aquí encima de nuestras cabezas. Y aquí se ve la cruz, hecho con los dedos de una mano, que es una cruz entre otra cruz. Alice, Diego, ¿ustedes creen que haya cierto tipo de emotividad, de sentimientos, y lo que se estaba desarrollando y lo que podemos ver ahora mismo en los techos de esta cueva? Seguro. Sí. Y también tiene esta fuente de agua. Y es un ejemplo, pueden mirar por el suelo, hay agua todavía en esta parte de allá. Y normalmente pienso que vienen aquí también. Y tienen una reflexión. Entonces cuando vienen a esta sala, pueden mirar terrestre sobre el techo, pero con las luces de una lámpara, antorcha de madera, entonces las luces vienen en reflexión del techo hasta el suelo de la reflexión del agua. Y sí, seguro, esto es parte del camino. Sí, y aquí los espeleotemas brillan en la luz. Brillan con nuestras linternas, pero también brillan con las antorchas de madera. Entonces es un sitio maravilloso cuando se adentro. Diego, los recorridos que hemos podido tener con ustedes, tú has comentado cómo ellos respetaron los espeleotemas e hicieron el trabajo, ellos respetaran la geomorfología de la cueva. Sí, no es solo respeto, es más, ellos juegan con los espacios. No es como una pintura en una galería del arte, en una plana horizontal, no. Ellos usaron todas las superficies, las formas, la morfología de las cuevas, las bóvedas como cúpulas. Ellos usan todos los espacios para enmarcar los diseños. Encima de la cabeza, pero también dentro de los pasillos muy estrechos, por ejemplo. Entonces, los artistas, they use their whole body. Es un tipo de coreografía. El arte es coreografía también, es movimiento. Entonces, yo veo, sí, movimiento. Y nosotros sabemos esto. Por ejemplo,
en documentar el arte rupestre. Para hacer una foto necesitamos ir en rodillas o lying down, en la espalda para poder ver. Y entonces los artistas también. Y la cosa interesante es que cuando los europeos se llegan a la cueva, siempre ellos están buscando un muro llano y fácil como una página y quiere dibujar sus cosas en una forma muy fina ya. Y la frase viene en esta parte como una página. Y es completamente diferente perspectiva de arte y también de comunicación y interacción con la cueva propio. Alice, me parece interesante lo que tú comentas, cómo se emplea el cuerpo por parte de los pobladores prehispánicos, y me acuerda necesariamente a la espeleología, porque las personas que estamos en la espeleología, para explorar, y luego que exploramos para hacer un mapa, tenemos que tener esa intimidad con la cueva porque tenemos que recorrerla por completo, y es un juego con el cuerpo. Ustedes lo hablan del movimiento, de la danza, pero es bien interesante esa interacción que tenían ellos con el espacio. Se pegan, lo sienten, y me parece muy curioso. Se ensucian. Sí. Es algo que comentó el arqueólogo Adolfo López trabajando en el Parque del Este, que se ensucian documentando, mirando el arte rupestre por el contacto con el piso, con los suelos, con las superficies de las cuevas. Y en Mona hemos ido a las partes, túneles más pequeños y los huecos más chiquitos y van adentro y hay arte rupestre encima, en el techo. Sí. Entonces está en todos los lugares. Es increíble. En todas las partes. Y pienso que algo de eso es algo muy personal, porque seguro que encuentras con arte rupestre, sin duda solo hay espacio para una persona y ellos están sobre su columna con el arte rupestre y ellos están en su espacio propio haciendo su conversación con el arte y no es para otra gente a ver o este tipo de cosas, solamente es un camino espiritual y personal. Entonces, si vamos a esta sala que tiene de arte rupestre precolombino y cuando vas por esta próxima sala, a través del túnel, lo encuentras la primera evidencia de los europeos del siglo XVI. Entonces, ahora estamos más profundo adentro del sistema de la cueva. Estamos en una sala muy grande, de casi 20 metros de diámetro y un techo de entre 2 o 3 metros de altura. Y en esta pared tenemos un calvario que para mí es uno de los primeros en las Américas, que es un calvario que tiene 3 cruces del estilo del siglo XVI y abajo del cruz central tienen en latín la palabra Jesús. Y es en un pared llano al fin de la sala. Y parecido una iglesia, ¿no? Tienen esta idea que tiene un altar casi, que es aquí, que están mirando a la entrada. Y eso estaba la primera vez que hemos visto este tipo de cosas europeo. Y cuando lo vi, pienso, wow, esto es increíble. Sí, y se nota algo muy interesante, es que la técnica es diferente. Aquí la persona que ha hecho ese calvario no está usando sus manos, está usando una herramienta. Una espada, ese tipo de cosas. Tienes esta entrada como un calvario y cuando vas por esta esquina aquí, tiene más palabras que da la impresión de que están haciendo aquí. En todas las paredes alrededor hay esta arte indígena con los dedos y aquí, arriba de nosotros ahora, en el techo de más de 2 metros de altura, tienen un nombre en paleografía, que es en las palabras del siglo XVI, que dicen Alonso Pérez Roldán el Mozo, año 1550. Entonces tienen la persona aquí, que estaba aquí en 1550, al lado con su amigo Miguel Ripoll, también 1550. Entonces, esos son 2 nombres de gente que han puesto sus datos aquí, que es muy interesante. Y si vienen aquí un poco más, 2 metros a la derecha, también en latín tienen esta escritura sobre el muro que dicen plura fecit Deus, que en latín dicen en inglés many of the things done by God. Muchas son las cosas hechas por Dios.
Y entonces esto es parte del camino de comentario. La gente europea han llegado bien parte oscura de la cueva, encuentran con todo ese arte rupestre indígena y ellos están pensando en su reacción. Y para mí, ellos dicen, muchas son las cosas hechas por Dios, que la arte rupestre es parte de este canon, parte de estos trabajos hechos por Dios. Y toda la gente está en parte de la familia de Dios. Esto es parte de la discusión internal de esta gente que han llegado, están pensando cuando están aquí. Y la más que caminamos, la más perspectivas que encontramos. Sí, quizás que es un poquito especulativa, pero para mí también es una reacción espontánea, porque Plura Fecit Deus no es una cita de la Biblia o de un libro del siglo XVI, es una reacción de alguien que ha visto esa caverna y todas las cosas que pasa aquí. Estamos en un lugar que es sumamente indígena, del mundo indígena, de las creencias indígenas, y han entrado visitantes, el Miguel Ripoll, el Alonso Pérez, y ellos también están testimoniando ese lugar. Y para mí están un poco perdidos, están un poco afuera de su comfort zone, de su área de confort. Sí, Plura Fecit Deus. Es que no hemos leído esto en la Biblia. Es otra cosa. Es otra cosa que estamos experimentando en ese lugar. Y da una impresión del tamaño. Este sistema es grande, es enorme, esta cueva. Y vamos a caminar otros 30 metros a la próxima. Entonces están caminando, es un camino a través de un área subterránea, que es una experiencia bien fuerte. El cuerpo sigue siendo importante. No es que te quedes en un chamber como uno puede ver en algunas cuevas en Mona, que solamente hay una recámara donde está el arte rupestre. En esta cueva no, esta cueva es una interacción constante en diferentes salones. Sí, es un viaje, es una ruta para seguir. Y te da una orientación y seguimos adelante en una ruta particular. Sí. Que probablemente era la ruta indígena, era como cómo orientarse en ese espacio, en ese lugar. Y sabemos que en este año, cuando han venido esta gente, estaban gente indígena viviendo allá, en el pueblecito, en Sardinera. Entonces sabemos esto. Entonces para mí, pienso que la gente indígena están trayendo a los europeos adentro de su caverna, porque esto es un ejemplo, una demostración de su vida, de su conocimiento, de su cosmología. Entonces esto es parte, y están juntos adentro de esta cueva al mismo tiempo cuando el europeo está escribiendo esas cosas. Y es parte de un diálogo entre gente que posiblemente lo hablan la misma lengua, y es una forma de comunicación. Aquí, frente a nosotros, al nivel de la cabeza de Diego, yo soy un poquito más bajita, hay un Chi Rho Sigma, que prácticamente es una abreviación del nombre de Jesucristo en latín y griego. Y hay letras aquí, IHS, una cruz y griego después, que es el nombre de Jesucristo. Y estamos arqueólogos y no estamos expertos de paleografía, pero después de encontramos esto, en realidad hay en todo el mundo de especialistas y académicos que estudian la forma de letras y las fechas que están usando este estilo de letra, y entonces ellos saben la fecha de este tipo de cristogramo que viene del estilo del siglo XVI. Y sobre todo conversamos con el paleógrafo y historiador Josué Camaño Dones de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Históricos. Él es experto en la paleografía. Y colaborando con él, definimos ese estilo de escritura que pertenece al siglo XVI, porque en ese periodo ha cambiado mucho los estilos de escritura por la burocracia de la corona española. Entonces, estas letras y la manera de abreviación es muy diagnóstico, y es una manera, además de carbono 14, uranio torio y los métodos científicos, de fechar las inscripciones. Y entonces, sí, es escritura del siglo XVI. Yo tengo una pregunta para ustedes, porque para mí, cuando mira está significado por la entrada de cristianismo hasta las Américas. Y para ustedes, ¿qué piensan cuando mira esto? Yo creo que hay un diálogo, yo creo que hay la vulnerabilidad del europeo en entrar a un espacio
que no conoce, que tal vez exceptuando las armas está en desventaja y necesita esta comunicación, necesita esta conversación y necesita encontrarse también con su espiritualidad, que es un aspecto que tal vez está dispuesto a compartir con el aborigen por la misma necesidad, aunque con distintos símbolos. Y para mí, el otro ejemplo de la evidencia de esta vulnerabilidad es que todas las partes europeos, los dibujos europeos, no están arriba de la gente indígena. Entonces hay un respeto del arte rupestre indígena y ellos ponen su comunicación en otra pared. No están aborrando la arte indígena, dicen, eso es malo, esto es peor, o esto. Ellos tienen un respeto, eso es parte de esta forma o diálogo. Y esto es las principios décadas de se llegan los europeos, ¿no? Estamos en los principios décadas y más tarde, cuando la gente indígena se fueron de esta isla, las cosas son diferentes, pero esta es parte de las primeras etapas para mí. Estamos en los mediados del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de los indios y los cristianos, porque en ese periodo también es una mezcla. Hay indios conversos que sí son cristianos, hay indios que no son cristianos. Quizás sí hay cristianos de Europa, pero hay criollos también que nacieron en el Caribe con las creencias de los indios, con las creencias de Europa, que son los judíos también. Es una conversación de muchas religiones, muchas creencias, buscando juntos cómo creer en una experiencia nueva, una religión nueva. Es un lugar de culto, pero de muchos cultos. Y eso es una de nuestras preguntas, que son nombres europeos, pero ¿están europeos o están indígenas con nombres europeos? Y esto estuvo una de las preguntas grandes de nosotros del trabajo, y por suerte, eso es lo que hacemos un poco más adelante, encontramos con un nombre y una firma de Francisco Alegre que encontramos en los archivos de los indios en Seville, encontramos el mismo nombre y la misma firma escribiendo en los archivos de la fuente de papel. Entonces eso es muy útil porque sabes quién es este muchacho que han llegado a esta cueva y fue europeo. Esos primeros contactos entre los prehispánicos y los colonizadores, ese uso mágico religioso que le estaban dando esas personas a las cuevas, no condicionó por un tiempo una utilización similar por parte de los españoles, porque podemos ver que los españoles también realizaron unas marcas que son religiosas. ¿Vinieron a hacer ellos algo parecido a lo que estaban haciendo los pueblos prehispánicos en ese primer encuentro? Sí, yo creo que los europeos están respondiendo a lo que ya había en ese lugar. No es un lugar casual, es un lugar importante, espiritual, y lo reconocían los europeos que llegaron aquí también y respondieron en el mismo sentido, en el mismo carácter, sí. Sí, esto es casi abajo, esto es la cueva de los antepasados, de los semis, de la gente indígena, eso es parte más importante de su ritual y seguro. Y eso es otra cosa que no sabemos, pero son las actividades indígenas que están haciendo aquí en la cueva. Los ritos, no sé, para mí es un lugar donde viene para hacer un cambio de su vida, para hacer algo de cacique o hacer algo, viene en esta cueva, es un momento que haces algo, pero no tenemos la evidencia sobre eso, pero es cosa muy importante. Y por eso, cuando la gente indígena trae a los europeos aquí, fue una demostración de su vida, de la parte más importante de su vida. Y también es una conversación a un alto nivel, ¿no? Están hablando de personajes particulares. Jesús, no están hablando de María. Sí, en otra parte de la cueva hay quizás un dibujo que representa a San Pedro, por ejemplo, pero las conversaciones van alrededor de la figura de Jesucristo y quizás de figuras similares en los mitos, en las historias indígenas también. Son conversaciones que tienen contenido. Y allá hay un calvario que es dos cruces en dos lados de una parte
precolombino, un arte precolombino, que parece esto es Calvario allá, donde fuimos, que es con Jesús abajo de un cruz, y el otro allá, 20 metros, es dos cruces en dos lados de un arte rupestre precolombino, que es completamente una mezcla que dice esto es su Dios, esto es nuestro Dios, esto es, bueno, esto es Jesús, bueno, no, esto es el semi antepasado, entonces esto es completamente el diálogo y el discusión que está pasando aquí. O sea que las paredes todavía nos hablan. Las paredes nos están hablando todavía. Sí, seguro que es cierto, es cierto. No, están hablando. Para mí cuevas siempre están hablando, ¿no? Los sonidos aquí están hablando todo el tiempo. Y también cuando estás en una cueva y no tienen luz, todos sus otros sentidos se amplian y se suben, entonces sienten adentro que están en comunicación en un alto nivel de experiencia. Bueno, a mí me encanta este dibujo, este panel particular. Entonces avanzamos algunos metros y veamos frente a nosotros una serie de cabezas, un nicho, y una cabeza en particular llama la atención. Hay una cara hecho con 3 dedos y con 2 ojos muy sencillos, la boca, 2 puntitos para la nariz, 2 orejas, y una lágrima que corre desde el ojo hasta el mentón. Y debajo de esto, alguien ha escrito, no con los dedos, pero con una herramienta, la palabra alegría. Entonces, parece una imagen paradojal, que alguien ha escrito alegría debajo de una cara llorando. ¿Es una misinterpretación? ¿Es una mala traducción? Es algo que nosotros discutimos mucho, ¿verdad? Sí, porque esta cara precolombino indígena Sí, llorando es una imagen bastante común en arte rupestre, ¿no? Y sabemos que una interpretación es que las lágrimas definido de la experiencia de Cohoba, que cuando se está haciendo viene grita y forma de emoción que viene con entonces en realidad para la gente indígena es un símbolo de un cacique en el proceso de transformación o experiencia, y un europeo que solo tiene una asociación entre lágrimas y triste, y mira, y dice, alegre y triste. Entonces, esto es parte de este diálogo, que no tienen la misma canon de arte, la misma sabiduría del mundo, y es el diálogo en una panel. Sí, entonces representa un estado elevado de emoción, y el que ha escrito alegría reconoce eso. No es una mala traducción, es un entendimiento. Sí, pero es mucha discusión, porque es alegría el nombre o alegría la palabra. Es que nosotros, los arqueólogos, no sabemos la respuesta correcta, no hay una respuesta correcta, pero es una conversación continua entre ustedes, cueveros, nosotros arqueólogos, toda la gente que visita esa cueva puede poner su interpretación sobre eso. Claro, pero para mí es evidencia de la conversación. Y lo seguimos viendo aquí. Una palabra que sabemos que es del mundo cristiano, no está sobre la imagen, sino que está acompañando la imagen. Exacto. Y eso me gusta. Y no está borrado. No está borrado. Viene a acompañar. Podemos decir, como ustedes comentan, en la perspectiva que uno tenga puede a complementar la imagen. Y ahí sigue habiendo ese diálogo con esas personas que acudieron en un momento quizás guiadas de las manos de las personas que residían aquí ya, o que habitaban Mona intermitentemente. Sí, yo quiero mostrarle el Francisco Alegre. Así vale. Vamos por aquí. Entonces, estamos enfrente de otra inscripción de un europeo asido con un herramienta, una espada o algo, que dicen Capitán Francisco Alegre.
Y esto es en el estilo de letras del siglo XVI. Y esto fue muy interesante porque queremos este vínculo entre de evidencia histórico y también la cueva. Entonces revisamos los archivos de los indios de toda la gente que han ido al Caribe en barcos durante el principio del siglo XVI hasta el fin. Y encontramos con este muchacho con la misma firma. Y pueden identificar la misma firma en el muro aquí en la cueva y en la papelito en Sevilla. Entonces sabemos quién es y nació en el norte de España al principio del siglo XVI y han llegado aquí en el Caribe 1530, más o menos, con su padre, juntos con su padre. y tienen responsabilidad por algo de esta comunicación con la gente indígena. Entonces sabemos quién es y han llegado aquí con la gente indígena, parte de esta comunicación. Y esto, cuando tienen este nivel de evidencia, sale perfecto, porque sabemos quién es. Y eso es un nivel que normalmente no encontramos en la arqueología, ¿no? Sí, es un interesante aspecto de la historia. El Francisco Alegre, él tuvo factor, tenía muchos papeles diferentes en el gobierno de la corona en Puerto Rico. No era amigo de los indios para nada. Tenía sus esclavos, sus estancias y sus encomiendas también. Pero era una figura histórica importante. Y quizás que es el mismo Francisco Alegre, es él que ha escrito Alegría debajo de la casa llorando, porque el estilo es muy similar también. Sí. Entonces conocemos un otro aspecto de su vida, de sus interacciones con la cultura indígena. No solo como encomendero, pero sí, era encomendero vicioso, según los documentos. Pero sí, eso da otra perspectiva en la historia. Pero sabemos con su firma aquí que este muchacho han visto todo el arte rupestre maravilloso en esta cueva de la gente indígena. Y sabemos que no hay casualidad, no es posible venir aquí y no tiene respeto a la gente que han creado este tipo de arte, ¿no? No están su otra gente o afuera, están gente que tiene arte, que tienen estas ideas, que tienen emoción. Y entonces sabemos que este muchacho que han venido de España han visto este tipo de arte indígena y no obtiene respeto. Y sabemos que Francisco Alegre tiene un hijo aquí en el Caribe, que es la primera generación de gente de herencia europeo, pero nací aquí en Puerto Rico y sabemos que esta persona, este hijo, tiene esta influencia de la gente indígena a través de su padre. Entonces, esto es la primera generación del nuevo generación, un encuentro de culturas, un encuentro de ideas. Esto para mí es el primer paso sobre las culturas de todas las Américas, ¿no? Que es una mezcla, una comunicación, un encuentro de todos. Y esto para mí es muy interesante, que esta firma en la cueva es una indicación de la realidad de este encuentro. Este tamaño es como de 1 metro esta firma, ¿verdad? Sí, la que está encima de nosotros. Más, como 2 metros. Más. Y ustedes plantean que encontraron una representación de documentos en Sevilla. Sí. Y se puede hacer ese match aún con la diferencia entre las... Sí, las letras y la forma están bien distintos, ¿no? No es Francisco Alegre. El Francisco solo es una línea con este swirl al tope, con otra como una Z, con este swirl ahí. No parece que dice Francisco. Un persona normal no reconoce que dice Francisco. Necesitan un experto en el siglo XVI que dice ese Francisco, y es una firma muy personal. Y sí, según Josué Camaño, la forma, sobre todo el G, es muy distinto, es muy particular, y esto se ve en la inscripción de Alegría también. Eso se ve exactamente igual en los documentos de Sevilla. Sí. Entonces, Es una sí. G con 4 líneas, entonces, que tiene un costo muy distinto. Entonces, esto es mi parte favorita de la cueva, porque tenía una imagen dibujada por dedos de una figura indígena que es una cara con una corona de triángulos que parecen plumas y un cuerpo que viene alrededor de la curva de la cueva con estalagmitas que vienen afuera de la cara. Y esto es una cúpula
que estamos en una parte bien pequeña de la cueva, en una esquina, y enfrente de esta bonita imagen indígena, en el otro muro, que solamente es como 70 centímetros del otro lado de la cúpula, tienen un cruz europeo, otro cruz europeo y una otra figura indígena al medio. Y eso es un diálogo entre el semi-indígena contra un calvario de un agente europeo que han creado un calvario en dos lados de una figura indígena. Entonces eso es una muy, muy interesante para mí. Y es directamente esta conversación sobre religión y sabiduría de la vida. Podemos decir que hay una continuidad del uso del espacio en términos mágicos religiosos y espirituales, ¿verdad? No cesó. Sí, no cesó. Es una continuación. Y veamos ese calvario con la figura central, que es un Jesús indígena. Y sabemos también que otra vez no es una conversación casual, porque alguien ha tachado la figura central también. No sabemos si es un ejemplo de iconoclasmo, pero obviamente había muchas opiniones, muchas discusiones de perspectivas diferentes. Es una cosa muy interesante, porque religión es una palabra muy grande. En realidad, gente ha llegado a esta cueva y quieren comunicar quién están a otra persona que no sabe. Y entonces, religión es la más rápida forma que pueden indicar sus valores, sus perspectivas sobre el mundo. Entonces, para mí es más que cristianismo sobre indígena, es qué estamos nuestras perspectivas sobre el mundo, qué pensamos en las grandes preguntas de la vida, de dónde vienen nosotros, qué va a pasar con el mundo, qué son nuestra rol en el mundo. Esas son las preguntas y la religión es como un shorthand, es como un atajo para llegar a estas ideas grandes de quién somos. Por lo que ustedes han estudiado y han logrado ver en esta cueva en particular, ¿piensan que esa visita de esos colonizadores fue inmediato o fue un proceso para luego entonces traerlos a la cueva? Bueno, esto es completamente especulativa, pero para mí la gente indígena necesita confianza en estos individuos que quieren mostrar sus ideas y su religión. Entonces estaba la elección de la gente indígena a tomar a estos europeos a esta cueva. Para mí eso es, porque no pueden llegar aquí sin una guía, porque es muy difícil llegar. Entonces pienso que la gente indígena quieren llevar a los europeos para explicar quién están. Y este calvario que estamos viendo aquí, si estamos planteando que los colonizadores vinieron guiados de los indígenas le permitieron que ellos interactuaran con su espacio. Pero aquí estamos viendo dos imágenes que están una al frente de la otra, pero entonces las acompañan unas cruces. Ellos le permitieron que vinieran también a compartir ese sentimiento y esa nueva religión y esas nuevas espiritualidades que ellos traían. Sí, no estamos en los primeros años del encuentro de la invasión, estamos como medio siglo después. Y podemos comparar, por ejemplo, el espacio de una cueva grande como esa cueva con el espacio de una iglesia o de una catedral. Por ejemplo, estamos aquí en un nicho muy estrecho, esos dibujos, pero hay diferencias también. Para los indígenas, ellos no conocían iglesias cristianas de Europa. Para ellos no era una catedral, pero era un espacio con un igual sentimiento de religiosidad. Y cuando hablo de religiosidad indígena, no estoy hablando de la filosofía o la teología cristiana con todos los conceptos del pecado, de la mujer mala, que la sexualidad es mala, por ejemplo. Y eso es un buen ejemplo de eso, porque la forma del nicho se puede ver desde donde está el Diego. Los espacios de las cuevas tienen formas del cuerpo humano, por ejemplo. Esto es muy parecido a una vulva, por ejemplo. Eso no es algo que se encuentra en una iglesia cristiana. Eso es prohibido, hablar del cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer en esa manera. Entonces, no son solo los dibujos que son importantes, son los espacios que son importantes. Y bueno, sí, para mí eso es un aspecto muy interesante de las cuevas también.
Y aquí, geomorfológicamente, esto sugiere el agua otra vez. Estos rimples son potenciales lugares de abasto de agua. Sí, es un lugar de agua, de fertilidad, de todo eso. El nacimiento, cuando uno nace, Sí. uno nace con líquidos y sigue botando líquidos. Y aquí podemos ver cómo va cayendo. Son unos rimples que van descendiendo el agua. Cuando estuvieron llenos un momento, caían el agua y van bajando. Cuando uno nace, la mujer pare y sale todo, y sale el líquido. Sí, exacto. Y hemos olvidado todo eso en nuestro mundo patriarcal. Entonces ahora estamos abajo de un techo bien grande, una sala enorme de 40 metros de largo y 20 metros de ancho. Y por el techo hay dedos precolombinos que han sido todos esos dibujos. Y enfrente de esto hay las palabras Dios te perdone. Y al lado otro nombre que dicen Canonicus en latín. Entonces eso es parte de la discusión religiosa y Dios te perdone o God forgive you es una elección de palabras interesante, ¿no? Porque da la idea de que quieren dar esta idea de inclusión y bueno, eso es en discusión, esto es algo teológico. Bueno, sí, Dios te perdone es una frase muy común en la misa. En realidad significa muchas cosas, es un blessing o puede ser una crítica sobre lo que está pasando aquí y qué está pasando aquí. Todo el techo está cubierto de los grabados digitales y estamos hablando mucho del arte, pero eso no es arte en un sentido convencional, es más una interacción con sustancias, con las sustancias en las cuevas, que es parte de los ritos que habían aquí, que sucedieron aquí. Y la persona que ha escrito Dios te perdone está comentando sobre los ritos, la interacción con las sustancias, con todo lo que ha visto en ese lugar. Y es un buen punto que esos ritos que estamos ahora en una cueva que es 500 años más tarde y seguramente cuando han llegado los europeos estaban cosas aquí, cerámica, posiblemente dibujos de madera, posiblemente restos humanos, no sabemos, ¿no? Que este lugar fue más solamente que los muros, fue un lugar de destino, pero durante la minería del siglo XIX, todas esas cosas se sacaron y entonces esta es otra cosa, que estamos parte de un paisaje cultural que solo podemos ver un poquito. Entonces esta cueva es enorme y pueden caminar por kilómetros adentro. Y nosotros estamos paseando algo del arte rupestre indígena, algo de las letras y palabras europeos. Y llegamos aquí al fin de la cueva y dice en latín finis sobre el muro, como el fin del camino. Y para mí eso es parte de esta idea que los europeos han llegado al fin y dicen finis. Y hay otra palabra a la entrada de este espacio que dicen entra. Entonces este día que la gente que han llegado a la cueva primero ha nacido y visto todo esto y al fin han cambiado su perspectiva, han cambiado su personalidad. Para mí, eso es parte del camino de la cueva. Sí, el finis es escrito muy finitita. En la pared, al final de la palabra, hay una cruz con una curva que es una abreviación en latín que significa Christus. So, finis, el fin, y Christus. Y estamos, sí, llegando a la parte final de la ruta. Se puede relacionar la ruta con las estaciones de la cruz. Dentro de una iglesia, por ejemplo, no sabemos su significado para los indios, pero sí, te da una idea que hay una orientación, no son marcas casuales en las paredes, es toda una ruta para seguir. Y una cosa interesante es que cuevas están en un destino, necesitan ir a una cueva. Y es como un peregrino, ¿no? Que necesitan ir por un camino. Este camino es parte de un camino físico, espiritual, cultural. Y entonces esto es parte de esta vida para mí. Sigue siendo una interacción del cuerpo distinta a la que hacían los pobladores prehispánicos. Sí. Y sabemos que cada persona que han llegado aquí a Finis no ha visto todo, pero han movido su cuerpo a través de todos esos túneles y huequitos para llegar.
Y aquí en esta cueva podemos ver, como ustedes han señalado, diferentes tipos de personas que han interactuado con ella. Nos podemos plantear que hay como una acumulación de manifestaciones y cómo se relacionan y cómo algunas están no encima, pero están cercanas. ¿Cómo ustedes pueden entender ese tema? ¿Se acumula aquí, acumulan experiencias? Sí, la cueva como evidencia, como una acumulación de experiencias a través de los siglos, desde los tiempos precolombinos hasta ahora, por ejemplo. Y entonces los arqueólogos usamos la palabra palimpsesto para describir esto, que hay un montón de actividades de diferentes periodos. Y nosotros estamos interesados en los tiempos precoloniales, indígenas y del siglo XVI, pero también hay muchas marcas en esta cueva de los mineros, también del siglo XIX, y que es una lástima, también hay graffiti moderna en esa cueva también. Y el problema con el graffiti es que no respeta en el mismo sentido el espacio y el arte rupestre. Eso es el problema. Yo no quiero hacer una distinción entre las actividades de hoy y de siglos atrás, pero es una cuestión de respeto y de ser consciente de dónde estamos, porque también los españoles reconocieron que aquí era un lugar religioso y especial, pero escribiendo cosas como tal persona es pata o pato no es respetuoso. Parece muy interesante que el colonizador respetó hasta cierto punto las manifestaciones espirituales que se estaban dando, y quizás hay personas luego que tenemos mucha afinidad con esas poblaciones precolombinas, pero nos emocionamos y quizás intervenimos con este arte rupestre. Y ese colonizador por un momento respetó el espacio y estaba en conjunción con él. Así que tu llamado me parece muy interesante desde ese punto de vista histórico. Ellos respetaron lo que había, así que nosotros al menos podemos emular en eso a esos primeros colonizadores. Sí, para mí este punto de conservación es impresionante, porque esto es una joya de patrimonio, no solamente de Puerto Rico, pero del mundo, ¿no? Sí. Eso es un punto de contacto, de globalización del mundo, de cultura de todo el mundo. Entonces es bien importante que preservamos en una forma. Es la cosa más importante de todo, porque es muy, muy escaso. Sí, y no solo es la responsabilidad del DRNA, que hace un buen trabajo para proteger Isla de Mona. Es una responsabilidad de cada visitante que viene a la isla para disfrutar de la natura, para disfrutar del patrimonio cultural. Mucho del daño no es al propósito. Sí, hay varias personas que escriben sus nombres y borran cosas importantes, pero muchos de los daños no son al propósito. Es por no saber. Y entonces por eso ese podcast es muy importante también, para elevar la conciencia de los visitantes, para que puedan disfrutar sin dañar. Y celebrar la cueva, Sí. porque es la cosa más interesante de todo. Y me parece interesante el punto que Jago trae y que ustedes han comentado, que esa interacción que hubo entre los pobladores precolombinos y esos primeros colonizadores, tenemos una cueva que la evidencia, que sabemos, como hemos estado diciendo, mira, que quizás es que alguien escribía, que mira, estamos controlando todo, pero la dinámica y que los estamos dominando fácilmente. Si tenemos aquí en Puerto Rico, en la isla de Mona, una cueva que representa una interacción que no tenemos pruebas así de fehaciente, en el Caribe, creo que, como dice Jago, esto es un patrimonio mundial entre Occidente y el Nuevo Mundo, que necesariamente no tan solo es bueno para las cuevas, sino es bueno en general para toda la isla de Mona, porque en la medida que podemos proteger la importancia que tienen las cuevas, se protege la isla, y todas las otras dinámicas como de tortuga y otros proyectos que tiene la isla se van a ver beneficiados de esa protección que le pueden dar, que puede dar el arte rupestre y las manifestaciones humanas que contienen las cuevas. Seguro, estoy completamente de acuerdo. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para conocer más sobre su segunda producción, Albor 2, y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como Rafael Augusto Music. Véanos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios
y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos: Tamara González Durán y Manuel Guivas Gerena. Guión y dirección de contenido: Tamara González Durán. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña. Todos los derechos reservados.